Hola, este es el vídeo 6 del tema de interpolación de funciones del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a ver el denominado método de diferencias de Newton para calcular el polinomio interpolador, que presenta una manera completamente distinta de expresar el polinomio interpolador de Lagrange, que es mucho más eficiente desde el punto de vista algorítmico. Bien, entonces vamos a introducir el método con un ejemplo. Entonces tenemos el problema, en este problema los puntos de interpolación serían 0, 2, 4, 6, 8 y 10, y los valores de la función en esos puntos serían 20, 18, 16, 17, 21 y 23. Bien, entonces vamos a buscar una expresión del polinomio interpolador que viene dado por esta expresión, que tiene una forma completamente distinta. Entonces fíjense que el primer valor que aparece, 20, es justamente el valor del primer punto de interpolación, y luego lo que va haciendo es construir el polinomio como una suma de ir cogiendo polinomios cada vez de mayor grado, empezando por x menos 0, es decir, menos el primer punto de interpolación, después x por x menos 2, es decir, le añade x menos el siguiente punto de interpolación, y así sucesivamente. Entonces, de lo que se trata es de calcular qué coeficientes hay que poner en cada uno de los polinomios, de estos polinomios que van apareciendo, para que este polinomio se vaya ajustando y vaya cumpliendo siempre pues la condición de que f de x sub i sea igual a p de x sub i, que es la condición fundamental que tienen que cumplir. Bien, entonces la manera de hacerlo es haciendo lo que se denomina las diferencias divididas, que en un primer nivel pues corresponde a coger la diferencia entre estos dos valores y lo dividimos entre la diferencia entre estos dos. O sea, hacemos 18 menos 20 partido por 2 menos 0. Ese esquema lo vamos a repetir en cada uno de los intervalos, y entonces lo que vamos consiguiendo son estos valores que aparecen aquí. Entonces fíjense que este menos 1 que hay aquí es justamente el valor del primer coeficiente que aparece después del 20, ¿no? Entonces, en un segundo nivel, lo que hacemos es volver a repetir la operación, pero ahora con los valores que he calculado en el primer nivel, que serían estos dos. Entonces ahora lo que hago es calcular la diferencia entre estos dos valores, partido por la diferencia entre 4 y 0. En el segundo caso sería la diferencia de estos dos valores, partido entre la diferencia entre 6 y 2. Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, lo que haría en el primer nivel sería este valor menos este, partido por 4 menos 0. Así voy repitiendo esta operación en todos los intervalos y obtengo estos números. Entonces, este número va a corresponder al coeficiente que no tengo que poner a la potencia x por x menos 2. Y así vamos a seguir repitiendo el proceso. En el siguiente nivel, lo que voy a hacer es ir calculando la diferencia entre los calculados antes, dividido por la diferencia entre 6 y 0. Luego será la diferencia entre estos dos dividido por la diferencia entre 8 y 2. Y finalmente entre estos dos dividido por la diferencia entre 10 y 4. Y de aquí salen estos tres números, y este es el que aparece aquí acompañando a ese
a esta parte del polinomio. De la misma manera pasamos al siguiente nivel y calcularía la diferencia entre estos dos dividido por la diferencia entre 8 y 0 y la diferencia entre estos dos partido por la diferencia entre 10 y 2. Entonces, obtengo estos dos valores y este es el que corresponde al coeficiente. Y por último, pues ya solo me queda calcular la diferencia entre estos dos partido por 10 menos 0, que me da este valor, que es este término que está aquí, del último. Entonces, haciendo esto, queda completado el valor del polinomio y podemos ir comprobando que efectivamente, pues este polinomio va cumpliendo que se ajusta a la función. Entonces, por ejemplo, P en 0, pues en P en 0 vamos a tener que todos los coeficientes de los polinomios son 0 menos el coeficiente inicial y por lo tanto vale 20. P en 2, pues vamos a tener que va a valer 20 menos 2, menos 1 por 2. Y todos los demás coeficientes van a ser 0, todo lo demás va a ser 0 porque en lo siguiente siempre aparece un x menos 2. Y 20 menos 1 partido por 2 es 18, que es el valor esperado. Por ejemplo, P de 4, pues sí, va a ser 20 menos 1 por 4 más 0 por algo que es 0, y esto, todos los demás van a ser 0, y esto me da 20 menos 4, que es 16. Y así sucesivamente podemos comprobar que nos va dando siempre P de x sub i igual a f de x sub i. Entonces fíjense que esta manera de presentar el polinomio, de expresar el polinomio, es completamente distinta a la forma de Lagrange. Sin embargo, este polinomio es el mismo, es decir, que si quitásemos paréntesis en este polinomio e hiciéramos la suma de los polinomios base de Lagrange completa, pues llegaríamos exactamente al mismo polinomio. Es decir, son el mismo polinomio expresado de formas muy distintas. Un algoritmo para ir calculando las diferencias de Newton, pues por un lado necesito un algoritmo para calcular los coeficientes que necesito aplicar a cada uno de los polinomios que van saliendo, y por otro lado un algoritmo para evaluar el polinomio una vez calculado esos coeficientes, evaluar el polinomio en un punto. Entonces, para el algoritmo lo primero que se hace es, tengo un vector auxiliar b que inicialmente inicializo al vector f, que es el vector de valores que yo quiero alcanzar. Entonces lo que hago es que a de 0, es decir, el primer coeficiente va a ser directamente f de 0, y a va a ser el vector de coeficientes del polinomio, ¿no? Y entonces ahora un bucle donde lo que voy a ir haciendo es esas diferencias divididas, ¿no? Entonces lo que hago es un primer bucle que va recorriendo desde 1 hasta n, para ir calculando todos los coeficientes del polinomio hasta su grado. Y en un bucle interno lo que voy haciendo es esta expresión, que lo que indica es justamente la diferencia entre el valor calculado y el anterior de las diferencias divididas que da el método de Newton según la mecánica que hemos visto anteriormente. Y cuando hacemos eso, pues lo que estaríamos calculando sería los números en la etapa M, en la etapa K,
y el primero de esos valores es el que va a corresponder al coeficiente A sub k del polinomio interpolador. Entonces, de esta manera, pues vamos calculando todos los coeficientes del polinomio interpolador haciendo estas diferencias divididas que vienen dadas por esta expresión. Una vez que tengo calculado A, pues para el algoritmo para evaluar el polinomio en un punto, x0, pues consiste en inicializar una variable e, donde voy a ir almacenando el valor de la evaluación, la inicializamos al último término, y luego vamos recorriendo de atrás hacia adelante los coeficientes del polinomio interpolador, y vamos haciendo esta operación que lo que hace es ir añadiendo en cada paso pues la aportación del polinomio siguiente en lo que sería la expresión de Newton del polinomio interpolador. Y de esta manera, pues al final del proceso, en la variable e estaría pues la evaluación del polinomio en el punto. Si en lugar de utilizar, digamos, un ejemplo con números, utilizamos de forma genérica, pues por ejemplo, un caso de interpolación de dos puntos, x0 y x1, que quiero que valga f de x0 y f de x1, pues lo que tendría entonces sería la interpolación por una recta. Utilizando las diferencias de Newton, esta sería, digamos, el cálculo de la diferencia entre estos dos partido estos dos. Y según el polinomio de Newton, pues tendría que el polinomio interpolador se construiría de esta manera. Y lo que nos da, dicho de otra manera, esto es otra manera de calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Para calcular la parábola que pasa por tres puntos, utilizando esta técnica, pues pondría de la misma manera, estos son los puntos por los que quiero que pase la parábola y estos son los valores que quiero que valga la parábola en esos puntos, y voy calculando las diferencias de Newton en un primer nivel y en un segundo nivel, y entonces la parábola interpolante, utilizando la técnica de Newton, me vendría dada por esta expresión. Entonces vemos cómo fácilmente con el método de Newton podemos calcular polinomios que interpolen a una función en el número de puntos que queramos, ¿no? Cosas importantes que hemos visto en este vídeo: que el método de diferencias de Newton es una forma eficiente de calcular el polinomio interpolador, que la estructura del polinomio y la forma de calcularlo es completamente distinto al método de Lagrange, aunque ambos calculan el mismo polinomio, y que los algoritmos para calcular los coeficientes del polinomio y para evaluarlo en un punto, como hemos visto, son compactos y sencillos.